Visión Colectiva Radio. Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Visión Colectiva Radio. Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Amigos nuestros, muy buenas tardes y has bienvenido una vez más a lo que es el programa de Visión Colectiva Radio. Y bueno, pues gracias a todos los que ya siguen enlazados con nosotros. Ahí tenemos ya al buen Javiercito, que está hasta allá, hasta Tláhuac, que está al pendiente de nuestras transmisiones. Y bueno, pues vamos a arrancar porque hoy es viernes 23 de marzo y gracias a todos los que siguen al pendiente. Ya estuvimos ese rato estrenando un nuevo programa, esperando te hayas puesto bien, ahí recordando ahí, sabiendo cosas de José José en lo que es la parte musical. Entonces tuvimos un programa especial, gracias a todos por la aceptación que el día de hoy tuvimos con lo que es este nuevo programa y pues invitándolos a que si no lo viste lo puedas pues ahora sí que ver en nuestras pues ahora sí que repeticiones y también ya en el YouTube. Bueno, pues de este lado te saluda tu amigo, tu servidor Daniel López y bueno, pues vamos a arrancar porque ya está aquí con nosotros pues la licenciada Blanca Estela Figueroa y también pues también la licenciada Eli Salinas. Pues muy buenas tardes, así es que pues yo mando la cámara y micrófonos hasta el otro lado del estudio. Pues gracias a todos los que pues van a estar participando hoy. Tenemos un excelente cuento para pensar. Ojalá y que también tú tengas la misma perspectiva y si no pues también igual que nos comentes tus pues estos mismos. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Estamos justo en un viernes caluroso y con todo el gusto de recibir a la licenciada Blanca, que muy seguramente hoy nos va a hacer reflexionar con uno de estos cuentos sabrosos, yo diría. Así es. Sabrosos porque nos invitan a la reflexión. Así es, muchas gracias, Eli, Dani. Muchas gracias otra vez por podernos reunir, ¿verdad? Ya nos habíamos tardado. Y estamos otra vez juntos con la intención de servir, de buscar entre todas las cosas que hay para trabajar. Mi nombre es Blanca Estela Figueroa Villalba, soy licenciada en educación. Mi maestría es en educación, entonces siempre ando buscando cosas que sirvan para aprender. Y aquí pues nos hemos acomodado muy bien para trabajar los cuentos de Jorge Bucay. Y me gustaría hacer un poquito un recordatorio de dónde nació, ¿no? Yo trabajé en una clínica de adicciones, ¿cómo se llama? De rehabilitación de alcoholismo y drogadicción en el sector privado, que está por allá por San Felipe de Jesús. Ahí trabajé como responsable del área pedagógica. Y entre las muchas cosas que aprendí en esta área de adicciones, pues fue que era importante buscar las razones por las que no encontrábamos un equilibrio. Y buscando, como dice Jorge Bucay, todos somos buscadores, aunque no encontremos nada, pero somos buscadores, siempre andamos buscando algo. Entonces, en esta búsqueda de cuestiones
didácticas, pedagógicas, que nos ayuden a entendernos a nosotros, entender el momento que vivimos, entender la situación. Fue que ahí en esta clínica, trabajando con los internos, pues aprendí, entre muchas otras cosas, esta técnica terapéutica del cuento. Y bueno, pues me hice de uno de los mejores escritores, no de cuentos en realidad, porque Jorge Bucay es psicólogo, pero él mismo explica que ya hacía algunos años él se daba cuenta que a sus pacientes les contaba historias, cuentos, relatos, fábulas, y sus pacientes entendían mejor lo que él quería decirles de la terapia a través del cuento. Posteriormente hacía grandes rasgos, porque Jorge Bucay pues ya tiene todo un camino y necesitamos un programa para hablar solo de él, ¿no? Exacto. Y bueno, pues en lo que él propone, en un principio era un libro que así se llama, Cartas para Claudia, y en ese libro va escribiéndole cartas a Claudia y le va dando estos consejos, ¿no? de la vida, le va platicando a través de historias. Sí. También escribió el que hemos estado utilizando nosotros, que se llama Cuentos para Pensar, donde igual enlaza el cuento en sus sesiones terapéuticas para dar algún mensaje. En esta ocasión, del mismo Jorge Bucay, más adelante sus mismos pacientes le sugieren que por qué no hace otro como el de Claudia, y empieza a escribir los cuentos para Demián. En este caso él dice que Claudia y Demián eran personajes a los que él bautizó con ese nombre para hacer sus trabajos terapéuticos, pero en la vida real, en su vida real, son sus hijos. Y este cuento que el día de hoy vamos a compartir, que se llama Torneo de Canto, está en el libro que escribe, que se llama Recuentos para Demián. Entonces, quise comentarlo porque no nos salimos de la línea, utilizamos el cuento, Jorge Bucay, el autor, pero nosotros le hemos estado dando un toque, que precisamente pues ese es mi punto, ¿no? Mi aportación profesional, que es utilizarlo para enlazarlo con alguna situación que sirva para la rehabilitación terapéutica, como un instrumento didáctico, le llamamos en educación, y terapéutico, como se le llama en todos los rehabilitaciones, son todos los trabajos de reconocerse, de conocerse, de desarrollo humano. Y el día de hoy nos va a permitir, igual si las personas que nos escuchan lo permiten y están dispuestos, a relacionarlo con los trabajos que se escribieron en el libro de 12 Pasos y 12 Tradiciones y Viviendo Sobrio, que son literatura de las agrupaciones de AA. En este trabajo, en esto que yo he aprendido a hacer a través de este trabajo profesional, pues he aprendido muchas cosas que dice el programa. Entonces, entre ellas, conocer su literatura. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a enlazar la información con la literatura de AA. Ojalá que los expertos en esta área, por sus experiencias, nos pudieran compartir cómo ven la relación, el enlace o la intención didáctico-terapéutica de rehabilitación de esta sesión. Suena medio largo, pero es la realidad. Pero así es, ¿no? Esa es nuestra intención. Y yo la verdad que me congratulo de estar aquí porque esta es una oportunidad de llegar a más oídos, de dar oportunidad de escuchar más voces. Sabemos, y yo lo sé porque he leído también algunas revistas que emite las agrupaciones de AA, que hay muchas personas sufriendo esta enfermedad en lugares alejados, sí, en lugares solos, en lugares donde tal vez lo único que puedan escuchar es tal vez esta transmisión, ¿no? Que sea más fácil ahora. Si antes podía ser una posibilidad, ahora más con la cuestión de las redes sociales, ¿no? Entonces, ojalá esta sea una oportunidad de hacer un buen servicio. A mí también me gusta llamarlo así, servicio, porque trabajas profesionalmente
para aportar. Primero es una ayuda personal, porque cada vez que tú trabajas con algo te estás autoconociendo, te estás autoenseñando, estás autoaprendiendo, y después cuando eso lo transmites por experiencia, por conocimiento, por servir, entonces ahí creo que se cumple uno de los ideales de lo que hay que hacer con la información, ¿no? Entonces, bueno, también quisiera comentarles que en este libro que les digo de Jorge Bucay, menciona al reverso, y lo dice él, que dice que este método es un método terapéutico que utiliza Jorge Bucay, que recupera en este libro historias que valen no solamente por su belleza y por la sabiduría contenida en ellas, sino también porque constituyen valiosas herramientas que auxilian al lector interesado en recuperar por su cuenta el equilibrio y crecer en los momentos más difíciles y desafiantes de su vida. Entonces, es muy importante que yo les leyera esto, porque a veces creemos que pues un cuento, pues un libro de cuentos, yo para qué lo quiero, si lo que quiero es dejar de beber, dejar de tomar, dejar de drogarme, dejar de comer, en fin, ¿no? Pero también entre las cosas que he aprendido es que hay una energía superior, un poder superior que pone las herramientas al alcance de quien las quiera tomar. Hay que tener esa disposición, esa actitud, esa voluntad de pensar que si ya estoy en este camino, van a aparecer cosas sin que yo las haya pedido. Aparecen, y entonces hay que tomarlas porque sí tienen que ver con cada uno de nosotros. Entonces, me da gusto volver a compartir con ustedes el cuento, y si les parece, pues iniciamos. Claro, hay que iniciar. Fíjese que ahorita hablaba de esta parte histórica. Para mí es histórica porque es una relación que usted conoce de cuál es la importancia del cuento a través de esta explicación que nos regala, y que pudiéramos utilizarla para nuestra recuperación o para una reflexión. Como que el cuento, yo así lo veo, licenciada, entra en el tuétano. O sea, a veces a lo mejor las palabras como tienen, cuando alguien te quiere dar un consejo, las palabras como que pudieras tomarlas dependiendo de tu creencia. Si tu creencia es negativa, pues las palabras a lo mejor te hieren, o a lo mejor las palabras te generan algo positivo, pero depende mucho de tu creencia. Y sin embargo, con el cuento, pues ahora sí que como que entra en otro nivel, otro canal, y eso es lo que permite que las personas logren ver que no tiene ninguna intencionalidad del consejo, simplemente es tu propia reflexión. Así es, porque esa es la idea de Jorge Bucay. La herramienta terapéutica sirve para eso. Entonces, hoy abarcamos varias áreas, ¿no? Tanto la de disfrutar, reflexionar, pensar, relacionar, vincular con mi vida, y como todos tenemos la decisión de qué hacer con lo que sabemos. Y el día de hoy vamos a saber algo, y cada quien hoy tiene la decisión de tomarlo o dejarlo. Sí es importante esto que mencionas, porque el cuento en sí se utiliza mucho desde los pequeños, en edades tempranas, porque desarrolla la imaginación. El niño, dependiendo de la edad, proyecta su imaginación, desde ser el protagonista del cuento hasta relacionarlo con su propia vida y hacer sus propios cuentos. Entonces, es algo que va muy de la mano con todo, siempre ha estado cerca de nosotros, y bueno, pues hoy le vamos a dar este enfoque terapéutico para pues seguirle, ¿no?, en este camino del desarrollo humano. Claro. Bueno, habíamos comentado la sesión pasada que si estaban de acuerdo, leyéramos el cuento, hiciéramos la relación y después volviéramos al final para el cierre a leer el cuento. Que esto nos ayudaría, nosotros hicimos en educación, para anclar el conocimiento. Tal vez después de la vinculación alguien pueda compartirnos, pues yo lo vinculé con esto, yo lo relacioné con aquello, y entonces nos daremos cuenta que esta herramienta sí está funcionando. Ojalá y nos compartan, ¿no? Sí, bueno, sí. Este se llama Torneo de Canto. Es un cuento pequeño,
pero muy profundo y muy extenso. Y dice así: torneo de canto. Me quedé pegado a algunas de las palabras de la sesión anterior. Platica el alumno o el que está paciente con Jorge Bucay. Y él platica que se quedó con una idea de una palabra, la palabra mezquino. Entonces Jorge Bucay saca un diccionario y le dice al paciente que mezquino quiere decir, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, diminuto, y que la palabra es de origen árabe, de miskin, que significa pobre. Y el preámbulo para el cuento dice que mezquino debe ser el que carece o cree que carece de lo más necesario. Es el que necesita lo que no tiene para dejar de ser diminuto. Es el que se niega a dar porque todo lo quiere para él. Es el pobre desgraciado infeliz que no puede ver otros deseos que los suyos. Y a partir de ahí empieza el cuento, torneo de canto. Una vez llegó a la selva un búho que había estado en cautiverio. Le contaba a todos acerca de las costumbres de los humanos. Contaba, por ejemplo, que en las ciudades los hombres calificaban a los artistas en competencias, a fin de decidir quiénes eran los mejores en cada disciplina: pintura, dibujo, escultura, canto. La idea de trasplantar costumbres humanas prendió con fuerza entre los animales y quizá por ello se organizó de inmediato un concurso de canto, en el cual se anotaron rápidamente casi todos los presentes, desde el jilguero al rinoceronte. Guiados por el búho, que había aprendido en la ciudad, se decretó que el concurso se definiría por el voto secreto y universal de todos los concursantes, que sería de esta manera su propio jurado. Así fue. Todos los animales, incluido el hombre, pasaron al estrado y cantaron recibiendo el más o menos intenso aplauso de la audiencia. Luego anotaron su voto en un papelito y lo colocaron doblado en una gran urna que sostenía el búho. Cuando llegó el momento del recuento, el búho se subió al improvisado escenario y, flanqueado por dos ancianos monos, abrió la urna para leer y comenzar el recuento de los votos del transparente acto eleccionario, gala del voto universal y secreto, y ejemplo de vocación democrática, como había escuchado decir a los políticos en las ciudades. Uno de los ancianos sacó el primer voto y el búho, ante la emoción general, gritó: «El primer voto, hermanos, es para nuestro amigo el burro». Se produjo un silencio, seguido de algunos tímidos aplausos. «Segundo voto, burro». «Tercero, burro». Los concurrentes comenzaron a mirarse, sorprendidos al principio, acusadoramente después, y por último, cuando proseguían apareciendo votos para el burro, cada vez más culposos y avergonzados de sus propios votos. Todos sabían que no había peor canto que el desastroso rebuzno del equino. Sin embargo, uno tras otro, los votos lo elegían como el mejor de los cantores. Y así sucedió que, terminado el escrutinio, quedó decidido por libre elección
del imparcial jurado que el desigual y estridente grito del burro era el ganador. La mejor voz de la selva y sus alrededores. El búho explicó después lo sucedido. Cada concursante, considerándose a sí mismo el indudable vencedor, había dado su voto al menos calificado de los concursantes, aquel que no podía representar amenaza alguna a su propia proclamación. La votación fue casi unánime. Solo 2 votos no fueron para el burro. El del propio burro, que nada tenía para perder, y votó sinceramente por la calandria. Y el del hombre, que, cuando no, votó por sí mismo. Este es el cuento. ¿Cómo ves? Está muy bueno el cuento, licenciada. Sí. Tiene para crear imaginación y para crear mucha reflexión. Así es, si recuerdas, inicia con la descripción de la palabra mezquino. Uh-huh. Entonces, en la vinculación que a mí se me ocurrió al estar analizando y preparando esta sesión terapéutica, didáctico-terapéutica, se me ocurrió que tenía que ver con los defectos que cada uno tenemos. Los defectos con los que trabajamos todos los que hemos decidido hacernos responsables de nuestra vida, pues trabajamos muchos defectos diario para toda nuestra vida. Entonces la vinculación a esta historia, este cuento, me gustaría hacerla con relación al 6º paso, claro, del programa de Alcohólicos Anónimos. Okay. El cual en el libro 12 Pasos y 12 Tradiciones dice en su título: estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Ese es el título del paso. Sí. Pero el paso habla de este proceso que yo le llamo proceso terapéutico, de ir reconociendo paso a paso los elementos que debo ir trabajando para no ser mezquino. Exacto. ¿No? Para no ser mezquino. Si el mezquino es pobre y yo cuando me pongo a trabajar en mis defectos veo que no tengo nada, o sea, todos son defectos, no encuentro cualidades, virtudes, todos son defectos, ¿no? Me doy cuenta que uno de los elementos principales, porque así lo marca el programa, es que el programa está como permeado, protegido por un poder superior, al que se le pide, se le suplica que nos dé los elementos necesarios para entender. Y en el 6º paso pone a prueba lo que le pedimos desde un inicio, porque cuando va siguiendo los pasos, yo pensé, cuando yo hice mi inventario, dije, ay, pues ya está todo, ¿no? Ya dije todo, ya me fue muy mal, luego me fue muy bien, ya estoy muy bien. Pero llega la prueba en el 6º paso, ¿no? Sí. Porque es que hay cosas que sigues haciendo que te causan daño en esta enfermedad. Que la enfermedad puede ser alcohol, droga, comida, todos los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no?
La ludopatía, muy famosa últimamente. La ira mal encaminada, la neurosis, que es la madre de todos los que digamos el día de hoy. Entonces, ¿por qué? Cuando tú empiezas a trabajar de manera personal, son preguntas que deben surgir y deben ser contestadas. ¿Por qué si dejé lo más difícil, que era, no sé, alcohol, drogas, sexo, ¿por qué no puedo dejar de fumar, por ejemplo? ¿No? O dejar de comer los taquitos a toda hora y los sopecitos a todo momento. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Si ya el trabajo aparentemente más fuerte ya lo habíamos hecho antes. Aparentemente. Entonces vuelve a retomar su forma la palabra mezquino. Pobre. Pequeño. Así es. Diminuto. Pero sigue en el sexto paso este proceso en el que cuestiona algo muy importante. En el sexto paso, en la página 70, dice que el sexto paso expresa lo que es la mejor actitud posible que puede asumirse para empezar esta tarea de toda la vida. ¿Por qué? Porque esa actitud empezó en el primero, que dije, estoy enteramente dispuesto, ¿no? Pero llega un momento en que puedo decir, lo mejor que podemos hacer, dice en la página 70, con toda la honradez que podamos aportar, es tratar de mejorar. Entonces me doy cuenta que ya corregí esto, cada apartado de mi vida, pero hay cositas que se quedaron ahí que además no las quiero ver, no las quiero asumir, las voy dejando al ratito, después, cuando termine las tareas, primero lo más importante, esto no es tanto, y va quedándose, hasta que llega un momento en que no hay más vuelta, porque no puedes avanzar del sexto paso, ¿no? Aquí todos sabemos que nunca te gradúas, porque cada vez que vas avanzando, pues muchas veces te vas regresando. Entonces es un trabajo de desarrollo humano, de trabajo terapéutico muy importante para toda la vida. Cierto. Y en este proceso sí es muy importante que nos hagamos esas preguntas y nos las contestemos. ¿Qué tan pobres somos, no? ¿Qué es lo que estamos ocultando que no somos capaces de asumirlo? Entonces, bueno, de entrada, pues el cuento nos habla de ello y de por qué, ¿no? Dice que es la mezquindad. Pero el sexto paso nos habla no solo de la mezquindad. El sexto paso nos habla de la pereza, de la lujuria, de la codicia, de la cólera, de la ambición. El sexto paso nos desnuda completamente y nos dice, ¿verdaderamente ya no eres pobre? ¿O sigues siendo mezquino? ¿O qué de aquí todavía te guardas? Y dices, todavía no. Primero, pues el de la lujuria, porque ese sí, híjole, me trae, pero sí mal. Primero ese lo voy a trabajar, ya que me componga, pues me voy con los otros, ¿no? Entonces, en el sexto paso, algo que me quedó muy grabado es cómo disfrutamos los defectos. O sea, sí estamos ocupados en que estamos trabajando en nuestro desarrollo y en trabajar, ¿no? Pero cuando hacemos este análisis personal, salvo que pues las personas que nos escuchan, nuestros amigos, nos compartan, disfrutamos el defecto. Si dejaste fumar para el final, pues te fumas tu cigarrito y lo disfrutas, ¿no? Lo disfrutas. En la página 72 dice que podemos hasta gozar con un estado colérico que creemos justificado. De una manera perversa puede causarnos satisfacción el hecho de que muchas gentes nos resulten molestas porque esto nos da un sentido de superioridad.
una forma amable de asesinar personalidades. La murmuración espoleada por la ira también tiene sus satisfacciones. ¿Cómo somos capaces, cómo somos tan pobres de hacerlo? Entonces tenemos que empezar otra vez a reconocer, y no entonces nos estamos regresando al paso 1. Sí, ahí es donde entiendo que tienes que hacer es que, bueno, ahorita yo estaba escuchando esta parte del cólera y a mí me pongo a pensar, yo no quiero perdonar o yo me quiero enojar con alguien para que ese alguien me deba algo. O sea, por eso me agrada estar así en ese estado, porque incluso logro que la otra persona se sienta mal al hacerme encolerizar. Entonces me cobro, ¿no? Y luego esta parte de la murmuración, en donde yo hablo detrás de las personas con una suposición, a lo mejor no sé toda la verdad o a lo mejor sé parte de la verdad, pero agregarle ese turrón extra que viene de mi mente para que la otra persona digan, ay, mira, tú eres esto, ¿no? O sea, y esto a esto se refiere, ¿verdad, licenciada? Sí, somos expertos en ¿cómo se le llama en el teatro? En dramatizar. Ajá. En representar personajes. Todos los que hemos hecho un sincero trabajo personal sabemos que lo somos. O sea, no podemos empezar diciendo, ya no lo soy, o no, eso yo no. Haces el examen personal y te das cuenta que sí es cierto, que sí eres y que eres capaz de eso y de muchísimo más. Pero bueno, cada quien a su paso, a su ritmo, dependiendo su nivel de enfermedad, irá atendiendo cada vez todos estos elementos. Aquí lo importante que hoy habría que resaltar, o que me gustaría que quedara claro, es que todos estos defectos de carácter que en algún momento fueron llamados también o se relacionan con los, ¿cómo se llaman? Pecados capitales. Uh-huh. Que no son más que estos defectos de carácter con los que trabajamos todos los que en un momento dado nos dimos cuenta que nuestra vida estaba mal, uh-huh. Iba mal y iba a estar peor. Y cuando empezamos a trabajarla así nos damos cuenta de esto que estamos diciendo. Uh-huh. ¿Cuánto drama, cuánta representación hago de mí mismo para disimular? En la página 72 dice que cuando la glotonería no llega a un grado ruinoso, usamos un término más moderado para calificarla. Buen gusto. ¿Sí? Exquisitez. Así. Y así la hacemos con todo, ¿estás de acuerdo? Sí, cierto. Aquí el libro nos habla de eso, pero cada uno de nosotros podría decir, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis alumnos no soy neurótica, soy exigente y disciplinada. Sí, ¿Cuántos más disfrazamos, ¿no? Requieren mano dura. Entonces no te lleva a pensar o a recordar todas las experiencias de los compañeros que mencionan precisamente sus malas experiencias con los profesores, ¿no? Entonces me hace recordar ahorita, pues cómo lo disfruto, ¿no? En pos de esta representación de este drama, de cual habla que son todos mis defectos. ¿Cómo hago para trabajar con ellos? Pues como dice el programa, ¿no? Pues detéctalos primero, asúmelos, acéptalos y a trabajar. Fíjese, ahorita que estaba hablando de este punto, alguna vez escuché que decían que lo que me molestaba en otra persona era una visión de mí misma. O sea, si alguien, por ejemplo, me irritaba, no sé, esta capacidad a lo mejor de ser distraído, y esa característica a mí me caía mal, probablemente es porque esa es una característica que me cae mal de mí misma. Y en ese rollo de que me cae mal de mí misma, empiezo a atacar a la otra persona para que la otra persona se sienta hasta cierto grado mal por tener esa característica, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Pero
Hay muchísimos. Sí, por supuesto, te digo que empiezas a pensar en ti y los ejemplos surgen, pero tranquilamente, ¿no? No tienes que estarte esforzando en decir, es que el primo de un amigo. No, yo cuando he vivido todas estas situaciones me he dado cuenta, por ejemplo, aquí en la 73 que habla de la pereza. Uh-huh. En mi caso yo atribuía mucho a que tengo un problema de la tiroides, uh-huh. Tengo hipotiroidismo. Entonces yo puedo dormir de las 4 de la tarde a las 5 de la mañana del siguiente día y me paro de trabajo y me vuelvo a acostar cansada y con sueño, ¿no? Claro, el trabajo personal incluye trabajar todas las esferas de la vida, okay. No una sola. Entonces si tú tienes hipotiroidismo como yo, pues te va a dar mucho sueño, pero del sueño al sueño y con un tratamiento no necesito no dormir tantas horas. Esa es la pereza y tengo que asumirla como un defecto de carácter. La pereza es un defecto de carácter y si tú atiendes estas esferas de tu vida te darás cuenta que queda ahí aparte la pereza como defecto de carácter, no como síntoma del hipotiroidismo que tengo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces sí es muy importante asumir que sí decidimos quedarnos con muchos de estos defectos a pesar de llegar al sexto paso. Nos damos cuenta que hay algunos que no queremos tocarlos porque nos encontramos bien, o sea, está bien ahí. Yo en un principio no entendía por qué al principio del paso se maneja este cambio, ¿no? De muchachos a hombres. No entendía bien. Cuando va pasando el tiempo y ya vas viviendo tu experiencia, tu propio trabajo de recuperación, te das cuenta, ¿no? De que madurar de un estado a otro implica precisamente lo que dice el paso al inicio, aunque yo no lo hubiera entendido al principio. Pero cuando ya te enfocas a trabajar y empiezas a atenderte, pues te das cuenta de que en realidad sí sucede eso. Si empiezas a trabajarlo, sí hay un cambio. Sí hay un cambio, ¿no? Entonces ya entendí que pues como dice el sexto paso en la página 73, dice, así es que la diferencia entre muchachos y hombres es la diferencia entre luchar por obtener un objetivo limitado de nuestro ego y luchar por obtener el objetivo perfecto que es Dios. En este caso lo mencioné así por las bases del programa y nosotros podríamos manejarlo a través precisamente del ego. Si el ego soy yo, quiere decir que yo soy el que tiene que trabajar para pasar de una etapa a la otra, ¿no? Mejorar tu vibración, tu frecuencia a través pues de todas las sugerencias que se nos dan. Cuando empiezas a trabajar contigo mismo, pues hay muchas cosas, ¿no? Tienes que cambiar muchas cosas en tu vida, tu alimentación, tu manera de relacionarte, tus horas de trabajo, el tipo de amigos. Hay una infinidad, por eso es un trabajo terapéutico. Y por eso son 12 pasos, ¿no? Porque si no, pues fueran 3, ¿no? Bueno, acepto, hago a mi lista y ya se acabó, ¿no? Sí, no, sí. Este es un trabajo, como todos los trabajos terapéuticos, requieren, pues, lo que dice el paso 1. Aceptar. Admitir quiénes somos y cuál es el problema que tenemos. Si no, entonces, pues, todo sería en vano, ¿no? Estaríamos construyendo en el aire. Fíjese, quiero mencionar aquí unos saluditos. Dice Nicolás Centeno, saludos desde Toluca, Estado de México. También está por ahí viéndonos Abraham, que nos acompaña también de por allá de aquella zona del norte de la Ciudad de México. Ajá. Dice Rafael Suave, hola, muy buenas tardes, muchas felicidades por el excelente programa, sobre todo el tema. En mi punto de vista, pienso que la clave para que el niño empiece a entender sobre debilidades humanas es decirles cuál es el propósito de los instintos del ser humano. Uh-huh. Para qué y con qué conocimiento de saberlo y no lo vayan a descoyuntar. Y obvio explicarles qué es descoyuntar y las diferentes formas de descoyuntarlo. Este hermoso programa es muy profundo, pero pienso que la clave de esto es que sepan el propósito de los instintos. Saludos. Tenemos por ahí otro saludo. Mónica Jiménez dice saludos desde Querétaro.
Sí, fíjese que está muy, muy completa esta información. Muchas gracias a Rafael. Lo que pasa es que como que todos los seres humanos, al menos yo relacionando los instintos que muchos sabemos que existen aquí en el libro de los 12 pasos, específicamente en el cuarto paso, hay otras teorías como la de un personaje de la historia en la psicología que se llama Abraham Maslow. Este señor pues habla justo que tenemos así como yo lo pondría como un camino. Él lo pone una pirámide, ¿no? Pone un camino en donde va uno avanzando y teniendo ciertas como bases, ¿no? En esta cosa de satisfacer ciertas necesidades. De hecho así lo plantea, necesidades básicas de Maslow, en donde vamos a satisfacer, no sé, nuestra comida, nuestra casa, etcétera, etcétera. Y como en este caso el cuarto paso dice que la exigencia de que se me satisfagan las cosas, esa exigencia exagerada. Así es, ¿no? En otro punto que me llama mucho la atención decía de protección y cariño. Cuando yo le exijo a alguien que me proteja o me quiera, pues lo que estoy haciendo es someterlo a que, pues que hasta que diga, ay, estate, ¿no? No seas tan chocosita, ¿no? O sea, sí. Incluso hay hasta cierto malestar. Pero este cuento habla de cómo yo, a pesar de que yo quiero ser el número 1, pero para competir contra todos, soy capaz de darle mi voto al que menos características tiene, en el afán de yo sentirme bien, de satisfacer una necesidad de reconocimiento. Yo quiero ser reconocido por una característica, y esa característica me lleva a sabotear a los demás, ser sumamente mezquino para decir, te pongo el pie a ti para que no sobresalgas. Ay, wow. Así es. Y si te fijas, bueno, ahorita por lo que comentabas de este buen amigo que nos manda saludos, sí. Como la proyección, fíjate, con lo que decíamos en un principio, que hace este trabajo del cuento, él está pensando en cómo solucionarlo a través desde los niños pequeños. Sí. ¿No? Ya lo está viendo así. Y yo te decía en un principio que nunca sabemos de lo que haces cómo va a impactar en alguien, ¿no? O en qué momento, en qué situación esté alguien que nos está escuchando, que pueda darnos su aportación. Por eso es tan importante que nos den sus aportaciones, gracias, ¿no? Y a Querétaro, pues, saludos, allá vive mi hijo, saludos por allá, a la hermana República de Querétaro. Sí, muy padre. Por allá, saludos a Querétaro. El mercado de Escobedo. Ándale. Se come muy bueno, se come muy bien. Exquisito. Sí, fíjate que parte de la proyección que hace la mente incluye una parte oscura, reservada, que es con la que tenemos que trabajar. Digo, no vamos a decir que hay perfección, no la hay. De hecho, en este sexto paso se hace mucha aclaración, que aun cuando en los pasos anteriores ya trabajaste todos estos defectos, no quedas blanco como la nieve, ¿no? Cierto. Te deshaces de mucha basura, pero el trabajo sigue, porque mientras estés vivo seguirás trabajando para desechar todo lo que no sirve, sacar todas las toxinas, ¿no? Uh-huh. Y hacerlo de la manera adecuada. Yo recuerdo muy bien un síntoma de borrachera seca que se llama dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bueno, no se llama así le puso el doctor Elizondo, pero habla del egocentrismo precisamente. Pero como que es muy sencillo entenderlo así, ¿no? Sí, ¿no? ¿Verdad? Es como, ¿qué es lo que pasa con el cuento? Uh-huh. Es más fácil entender el cuento porque ¿cierto? Nos cuesta más trabajo hacer conciencia para entender el concepto. Exacto. Entonces, lo que nos comentaba este amigo que nos habló es muy cierto, así es. Cuando decidamos hacer este análisis de mi nivel de conciencia, de cómo anda en eso, nos vamos a dar cuenta de que pues en nuestras manos está. Y decir como dice el sexto paso, hay cosas que no puedo todavía dejar.
Y tiene que ver con un acto de responsabilidad. Ya me di cuenta que me falla esto, esto y esto, todavía no puedo, pero ahí estoy, ¿no? A decir, nunca lo voy a dejar, porque ese ya es un capricho, ese ya es el ego, ese ya es el mezquino, ese ya es el mezquino del que habla el cuento, ¿no? Entonces, creo que sí es importante. Yo les decía en un inicio que la relación o la vinculación que yo me había planteado el día de hoy hacerles era a través del sexto paso, pero también de un tema que viene en el libro de Viviendo Sobrio. En la página 90, si no me equivoco, déjenme confirmo, sí, en la página 90 dice buscando ayuda profesional y habla algo que nos pasa a todos. Cuando ya empezamos a trabajar, y si lo haces en una agrupación, pues te surgen muchas dudas, ¿no? Dices, no, pues yo que voy a estar aquí, mejor me voy a buscar un psicólogo, un psiquiatra, me voy a ir a una clínica, voy a pagar una terapia, en fin, ¿no? Empezamos a fugarnos. Y en esta página 90 del libro de Viviendo Sobrio, dice, se llama Buscando ayuda profesional. Y menciona algo que a mí me ha quedado muy claro. Si tú empiezas a hacer tu trabajo personal acerca de tus defectos de carácter, te vas a dar cuenta que hay cosas que podrás abordar y otras que no podrás hacerlo. Y debemos de tener la capacidad de decidir qué hacer. Eso es lo que me gustó de este punto número 23 de Buscando ayuda profesional en Viviendo Sobrio, porque dice que cuando empiezas a trabajar con tu persona te das cuenta tal vez que requieres, cuando ya estás más consciente dependiendo cuál sea la enfermedad que tú ataques, cuando ya estás más consciente te das cuenta que, pues por ejemplo, dejaste muchos años de atenderte un juanete del pie, ¿no? Una uña enterrada, y pues era lo que menos te importaba, porque pues eso, ¿qué, no? Y cuando empieza la rehabilitación, te empieza a dar problemas y dices, ay, voy a tener que ir al ortopedista, ¿no? Sí. O bueno, no fueron tantos los problemas que requieres servicios de abogado, por ejemplo, ¿no? Ya más consciente, más claro en tu vida, pues recurres a un abogado. El planteamiento que hace AA en Viviendo Sobrio es que busques lo que necesitas en este proceso, porque AA no lo tiene. Y dice, puesto que AA no suministra servicios como el abogado, el ortopedista, el ginecólogo, el dentista, el dermatólogo, el consejero, el psicólogo, dice, confiamos en la comunidad profesional para orientación laboral o asistencia vocacional, consejos en las relaciones hogareñas, en los problemas psiquiátricos y en muchas otras de nuestras necesidades. ¿Por qué? Pues porque cada quien, conforme va avanzando en el trabajo, en su propio trabajo, en su propio desarrollo, en su propia composición o recomposición de su vida, va a ir viendo qué es lo que necesita. Y bueno, igual nos vamos a dar cuenta, porque también lo menciona aquí el libro, que los especialistas profesionalmente, pues nosotros como enfermos debemos reconocer que tratar con nosotros, ya sea un neurótico como yo, un adicto, un alcohólico, no es sencillo. Los profesionales que atienden y trabajan este tipo de situaciones saben que son personas, somos personas que estamos en una problemática de un desarrollo, que no somos pacientes dóciles, por decirlo así. Nos resistimos mucho, ¿no? A muchas cosas, porque pues tenemos muchas problemáticas, origen de nuestra enfermedad. Pero en este libro de Viviendo Sobrio nos sugiere que empecemos a tener esa actitud y esa voluntad de ver que hay cosas que AA no hace, y como tal, tomar una decisión de buscar esa ayuda, que vamos a encontrar especialistas, profesionistas que no son del todo honestos, buenos, perfectos, pues como en todo, ¿no? O sea, como en todo, no hay, ni todo es bueno, ni todo es malo, ni todo porque sea bueno o sea malo quiere decir que funciona o no. Cada uno debemos tomar esa decisión y tenemos que aceptar precisamente que no somos personas muy dóciles.
Entonces, el día que lo decidamos, estar dispuestos a realmente ser honestos y dejar de ser mezquinos para nosotros mismos, para entonces ayudarnos. Esta parte de Viviendo Sobrio, que también me gustó mucho para compartir hoy, dice: si ahora nos consideramos sobrios a nosotros mismos, pero todavía tratamos de desorientar a los expertos realmente profesionales, puede ser una señal de alarma. ¿Está el alcoholismo activo tratando de deslizarse nuevamente dentro de nosotros? Me gustó mucho porque, sí es cierto, nos vamos volviendo expertos. Sí, nos vamos volviendo mucho más hábiles que antes. Y si no decidimos trabajar nuestra pobreza espiritual, entonces vamos a estar buscando en esos profesionistas, en su desempeño de su trabajo por el cual los buscamos, el motivo para seguir con nuestra enfermedad. Ejemplos que proporciona la psiquiatría, dicen en la Asociación de Biopsiquiatría, que hay muchos alcohólicos que asisten a las terapias psiquiátricas y no le dicen al psiquiatra que es un enfermo alcohólico. Llegan diciéndole que pues ya no pueden dormir, que las situaciones ya llegaron a extremos verdaderamente terribles, que requieren algo para dormir, y entonces el especialista pues empieza a tratarlos, y la mayoría de las veces en las terapias el psiquiatra prescribe medicamentos, pero el enfermo, dice la asociación, es el que va ya con la intención de conseguir otra manera de seguir enfermo. Antes se alcoholizaba, bueno, ahora pido pastillas para dormir, ¿no? ¿Cómo es que la Asociación de Biopsiquiatría empieza a ver todo eso? Pues ya en los tratamientos, porque pues obviamente son especialistas, conocen su área, saben las posibilidades que hay de que alguien mienta para conseguir las cosas, en fin, cada quien en su área es especialista. Por eso mencionan aquí en el libro de Viviendo Sobrios que no critiquemos, ¿no? Que no critiquemos la labor, que si en realidad lo requerimos, lo busquemos con esa mente abierta, con esa voluntad de decir, necesito esto, y poder hacerlo. También algo que aquí mencionan, esto que yo te mencionaba ahorita, como que somos hábiles, aquí dice: naturalmente, es muy conveniente extraer la experiencia acumulada de los alcohólicos que ya se encuentran en un proceso definido de recuperación, pero lo que funciona bien para los demás no necesariamente deberá funcionar para ti. Cada uno de nosotros tiene que aceptar la responsabilidad final de su propia acción o inacción. Es algo que compete a cada individuo, porque aquí ya está hablando del proceso de sobriedad. Puede hablar de los muchos compañeros con mucha experiencia ya de muchos años, pero igual tú sigues siendo el protagonista de tu vida, ¿no? Entonces, conforme vas avanzando, vas acercándote a lo que necesitas. ¿Y quién mejor que uno, no? Para saber lo que necesita. Ahora, con un poquito de humildad, pues te quedas en la agrupación y ahí la haces, ¿no? Pero ¿y si no? Yo opino que podría ser esta una de las razones por las que han surgido diferentes corrientes, diferentes grupos, diferentes lugares de trabajo terapéutico. Sin embargo, lo que hoy nos tiene aquí pensando con este cuento acerca de los defectos de carácter es que sí, en este proceso de sobriedad en que estamos aceptando nuestra responsabilidad, necesitamos asumir quiénes somos en realidad y dejar de ser mezquinos. Ahí es donde entra el concepto de honestidad. Uh-huh. Donde entra. Fíjese que estaba un poco analizando esta parte en donde usted decía que como que sí buscamos la información, y es tiene incluso un nombre psicológico, licenciada, no me acuerdo ahorita el término, pero como que nosotros buscamos la información para seguir haciendo lo que queremos hacer. Sí.
¿no? Por ejemplo, y voy a hablar de un tema muy polémico a lo mejor. Cuando se habló de la marihuana como uso medicinal, mucha gente justifica el consumo por esas propiedades, aunque no saben que la realidad, para generar una marihuana con uso medicinal se requiere ciertas condiciones experimentales para que esa marihuana genere una cosa diferente a la que se genera cuando se usa para... Sí, que te fumas un cigarrito, ¿no? Sí, de hecho es una sustancia completamente diferente. Tiene que ver con sustancias químicas que se generan en la luz o en la oscuridad, y normalmente la que es muy tóxica es cuando se genera en condiciones de oscuridad, y la que es en este caso terapéutica o que tiene estos efectos en algunos pacientes, pues es una marihuana que se genera con luz. Entonces, pero sin embargo, la persona que quiere hacer esto o que tiene esta adicción, pues dice, pues es medicinal. Nos acoplamos, ¿no? Sí. Nos queda perfecto. Y lo mismo pasa con esto, ¿no? Con cualquier terapia. Buscamos como cazar la falla, justificar, ¿no? Del que nos está apoyando en el área que usted quiera. Ajá. Para decir eso no es para mí. Sí, fíjate que perfectamente queda esto que mencionan aquí en la página 93 de Viviendo Sobrio. Dice que una vez que tú ya decidiste asistir al médico, psicólogo, consejero, quien tú gustes, debemos asumir que nosotros no tenemos la educación profesional ni la disciplina con que ellos se prepararon para el cumplimiento de su actividad. Esto no quiere decir, esto me parece importante, que nosotros estemos equivocados y ellos en lo cierto o al revés. Uh-huh. Nosotros y ellos tenemos papeles enteramente distintos y responsabilidades diferentes al tratar de ayudar a los bebedores problema. Cuando se editó este libro de Viviendo Sobrio, pues se editó precisamente para los miembros de AA, enfocado específicamente al alcoholismo. Pero queda perfectamente para lo que tú acabas de decir. Hasta donde yo me acomodo, porque ya he desarrollado tal habilidad, que entonces busco la justificación perfecta, ¿no? No, si es que el psiquiatra me recetó ansiolíticos y pues los necesito, ya lo está diciendo el especialista, ¿no? Y así cada uno en cada área de su vida tendrá que estar revisando qué es lo que está haciendo, cómo está asumiendo su responsabilidad, cómo está actuando con sus defectos de carácter. ¿Los está viendo, los está asumiendo, los está trabajando o estamos dejando algunos para después? Luego, después, ya que haya hecho esto cuando el padrino o la madrina me autoricen, irlos dejando, ¿no? Porque finalmente pues va a pasar lo mismo, no vamos a decir la verdad y los que no vamos a mejorar somos cada uno de nosotros y nos vamos a tardar más. La ventaja es que aquí en esta carrera pues no hay graduaciones, ¿no? Esta carrera no es de graduaciones, entonces te permite sentirte relajado porque no va a haber examen, entonces te relajas y dices, bueno, vamos a trabajar con la pereza. ¿Qué tengo que hacer con la pereza? ¿No? Entonces, esto pues te permite abordar todos tus defectos con una mayor calma. Sí. Con una mayor calma porque no estamos en una competencia, ni es una carrera. Entonces, esto nos ayuda a verlo con más cuidado. Entonces, no sé si quieras comentar algo más o nos vamos a ver qué nos dicen para ver si podemos retomar el cuento, el final. Claro que sí. Saludos a Montaño Cruz y también Mónica Jiménez nos dice felicidades, licenciada Blanca Figueroa. Me encanta cómo explica y lo bien documentada que está. Estoy de acuerdo, estoy muy documentada. Y Tere Peña también nos manda un saludo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros y pues sí, hay que aprovechar sus habilidades, licenciada. Sí, ya soy muy habilidosa, soy muy habilidosa. Digo, para buscar información. También. Entonces,
nos vamos a hacer Claro que sí. el anclaje. Claro que sí. ¿Sí? Dice, Sí, ok. Nada más para los que pues apenas se van conectando. ¿Cómo se llama el cuento? torneo de canto. Torneo de canto. Y pues para los que tal vez no pudieron, pues ahora sí que enlazarse desde un principio, va a estar la repetición, va a estar también lo que es los diferentes programas de descargas, pero también igual ahorita vamos a darle lectura nuevamente a este cuento que está pues algo cortito, pero que pues con vamos a cerrar, ¿verdad, licenciada? Sí, nos dio para mucho, ¿no? Nos dio para mucho. Y bueno, la intención, igual para los que no escucharon esta sesión desde el inicio, la idea de repetir el cuento al final es con la intención de ver qué objetivo se logró, que es el que pues nos gustaría que nos compartiera, ¿no? Se llama Torneo de Canto y dice así: una vez llegó a la selva un búho que había estado en cautiverio. Le contaba a todos acerca de las costumbres de los humanos. Contaba, por ejemplo, que en las ciudades los hombres calificaban a los artistas en competencias, a fin de decidir quiénes eran los mejores en cada disciplina: pintura, dibujo, escultura, canto. La idea de trasplantar costumbres humanas prendió con fuerza entre los animales, y quizá por ello se organizó de inmediato un concurso de canto, en el cual se anotaron rápidamente casi todos los presentes, desde el jilguero al rinoceronte. Guiados por el búho que había aprendido en la ciudad, se decretó que el concurso se definiría por el voto secreto y universal de todos los concursantes, que serían de esta manera su propio jurado. Así fue. Todos los animales, incluido el hombre, pasaron al estrado y cantaron recibiendo el más o menos intenso aplauso de la audiencia. Luego anotaron su voto en un papelito y lo colocaron doblado en una gran urna que sostenía el búho. Cuando llegó el momento del recuento, el búho se subió al improvisado escenario y, flanqueado por dos ancianos monos, abrió la urna para leer y comenzar el recuento de los votos del transparente acto eleccionario, gala del voto universal y secreto y ejemplo de vocación democrática, como había escuchado decir a los políticos el búho en las ciudades. Uno de los ancianos sacó el primer voto y el búho, ante la emoción general, gritó: el primer voto, hermanos, es para nuestro amigo el burro. Se produjo un silencio, seguido de algunos tímidos aplausos. Segundo voto, burro. Tercero, burro. Los concurrentes comenzaron a mirarse sorprendidos al principio, acusadoramente después, y por último, cuando proseguían apareciendo votos para el burro, cada vez más culposos y avergonzados de sus propios votos. Todos sabían que no había peor canto que el del desastroso rebuzno del equino. Sin embargo, uno tras otro, los votos lo elegían como el mejor de los cantores. Y así sucedió que, terminado el escrutinio, quedó decidido por libre elección del imparcial jurado que el desigual y estridente grito del burro era el ganador, la mejor voz de la selva y alrededores. El búho explicó después lo sucedido. Cada concursante, considerándose a sí mismo el indudable vencedor, había dado su voto al menos calificado de los concursantes, aquel que no podía representar amenaza alguna a su propia proclamación. La votación fue casi unánime. Solo 2 votos no fueron para el burro. El del propio burro, que nada tenía para perder, y votó sinceramente por la calandria.
y el del hombre, que cuando no votó por sí mismo. Ahí está el cuento otra vez. Ojalá y todos los que nos escuchan nos compartan qué pasó, qué les dejó, qué hay de la reflexión y que pues para posteriores nos platiquen, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, yo creo que nos van a seguir platicando. ¿Qué piensan, no? En el inicio del cuento se explicó un poco el término de mezquino y de ahí pues partió todo el programa, pero yo creo que muchos nos van a estar viendo en la repetición. Sí, para pensarle, ¿no? A ver cuál. Sí, así es. Bueno, pues la intención de hoy pues ya está. Los defectos de carácter y cómo enfrentarse a esta situación, cómo lo maneja el programa. En esta ocasión quise enfocarme completamente en el programa porque pues la literatura que tiene AA es tan vasta y tan sabia que pues hay que dedicarle tiempo porque toda la necesitamos todos. El programa es para todos y el programa ayuda a quien quiera ser ayudado. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, saludos a todos los que nos escuchan, ojalá compartan sus conocimientos, sus impresiones con todos nosotros, ¿no? Muchas gracias. No, muchísimas gracias, licenciada.